¿Cuáles son los aspectos que podemos considerar cuando nosotros decidimos elegir alguna técnica de reclutamiento? En primer lugar, yo creo que el tiempo está por encima de todo. El tiempo es una herramienta que nos logra muchas veces decir, oye, ¿en cuánto tiempo vamos a tener un resultado? Es nuestra vara de medición el tiempo. Y bueno, si nosotros queremos trabajar donde el tiempo sea un factor importante, debemos de, en cierto modo, considerar que algunas técnicas de reclutamiento me permiten tener una rapidez de la técnica, me permite determinar necesidades que la gente tiene, me localiza fuentes externas, determina la fecha del inicio de un proceso, determina también el trabajo, exigencias a ocupantes, determina también el costo de la técnica de reclutamiento. Entonces, estos son algunos aspectos que debemos de tener en cuenta. A veces, por ahorrar, realmente la gente que logra entregarte tu resumen curricular en los últimos meses, ellos son los que están siendo convocados. Y a veces sin necesidad de estar logrando desarrollar un buen nivel de evaluación, nos atrevemos nosotros a realizar esta variable que perjudica muchas veces la fase de reclutamiento, digamos, mejor enfocado en la parte de selección. Ahora pasamos a lo que son los medios electrónicos de reclutamiento. En estos medios electrónicos de reclutamiento, nosotros hemos, a lo largo de estas jornadas, visto muchas herramientas que son usadas actualmente para poder reclutar. Es más, tiene en los medios electrónicos el objetivo de satisfacer vía online la necesidad de poder obtener potencial para nuestra gente. Y entre los medios electrónicos que se han presentado a lo largo de estos últimos años, tenemos a las páginas web, que tienen un valor importante, estas páginas web. Estas páginas web están, digamos, teniendo un rol activo actualmente mucho más importante que el rol del medio de comunicación impreso. Si nos ponemos a realizar un levantamiento de información estadístico, nos daremos cuenta que los problemas de cómo no llega el sistema online a muchas zonas es porque no ha habido un plan de trabajo que permita generar mejores opciones de portales online hacia la gente, o que no son conocidos, o no son usados, o no son los mejores. Entonces, todas esas variables de registros online se trabajan, los registros, todo lo que está relacionado a los registros online, como Trabajando, Laborum, Aptitus, Boomerang, son medios online, pero que ustedes tienen que saber realmente usar, porque para operadores, ¿cómo sería nuestro nivel de alcance para con ellos? ¿Qué herramienta estadística y online usaríamos? Y si las usamos actualmente, ¿cuáles son? Eso es lo importante. Tenemos Trabajando, Laborum, Boomerang, Computrabajo y tantas otras formas de poder solicitar, digamos, personal, convocar y poder desde aquí tomar las decisiones que nos permitan alinear al trabajador de acuerdo a estas variables. Tenemos también el Monster, etcétera, ¿no? Entonces ya un poco tenemos el conocimiento de estas líneas de trabajo electrónico. Ahora pasamos, para poder en primer lugar reclutar, tenemos que encontrar las fuentes de reclutamiento. Nuestras formas de reclutamiento las tenemos en externa, interna y mixta. Los medios para poder reclutar tenemos impresos, avisos, videos, radios, online. Entonces eso nos permite tener una idea de poder nosotros
realizar un adecuado levantamiento de información para poder reclutar. Y ahora pasamos a las técnicas de selección ya. ¿Qué técnicas de selección y cómo genera un perfil del candidato? ¿Cuántos puestos mineros hay en nuestra empresa? Vamos a poner el operador, el capataz, el jefe de guardia, el supervisor, etcétera. Yo quisiera que ustedes aquí elaboren su perfil. ¿Qué debe de tener el operador? ¿Cuál debe ser el perfil del candidato? ¿Cuál debe ser el perfil del candidato que va a desarrollar la labor de capataz? ¿Cuál va a ser ese importante perfil del capataz? Del jefe de guardia y del supervisor. Si hay otros más puestos, superintendente, etcétera, hay que colocarlo. Nosotros tenemos un perfil del candidato. Los señores que vienen a postular para operador, en mi fase de reclutamiento lo que yo debo de hacer es reclutar simplemente los que más se alinean a este perfil. No puedo reclutar a todos. Estaría yo errando, haciendo ingresar gente que me va a dar problema. Por eso es importante que haya un perfil, que en otras palabras viene a ser en base al análisis de puesto y a la descripción del puesto, ese perfil del candidato. Eso lo tenemos que tener muy claro porque a veces reclutamos a todos los que postularon. Y de todos los postulantes, no necesariamente son todos buenos. No es que sean malos, sino mejor dicho, vamos a usar la palabra apto, es apto para el puesto minero. Es ahí donde nosotros debemos de comenzar. En cuanto a las técnicas de selección, las técnicas de selección nos permiten realmente mirar como lupa el comportamiento, la personalidad de cualquiera de estos señores. Nos permite observar los rasgos que tienen ellos y que si justamente eso se alinea a lo que ellos van a ejercer, ahí es donde yo aplico el tema de selección de personal. Entonces las técnicas de selección permiten identificar de todo el patrón de reclutados a los que más se aproximan al puesto de acuerdo al perfil del candidato. Por eso que ustedes tienen que identificar los puestos que tienen en su organización, adecuar el perfil del candidato y de los que están aptos para poder ser seleccionados, se les compara sus perfiles, ¿no? Entonces, las técnicas de selección ya me permiten ser más exhaustivo en poder conocer cuáles son las variables como persona que cada uno tiene y que se puede, digamos, que podemos alinear con el puesto de trabajo. Eso me permite las técnicas de selección. Y yo creo que en las empresas mineras también debería de haber esa inversión en el área de los recursos humanos para que se pueda el área crear, ser sostenida y pueda ahí mismo, con su propio personal técnico especializado, desarrollar el adecuado evaluación y selección de personal, porque eso es lo que le va a permitir ser sostenido. Yo creo que deberíamos en esta fase invertir porque es el futuro del continuo crecimiento de tu organización. Hace un momento mencionamos que sin el adecuado perfil de gente no vas a poder obtener el resultado que deseas. Hay muchos problemas que muchas de las empresas mineras traen consigo, pero también analicemos desde dónde comienza todo eso, cuál es la causa raíz del problema. Y esa causa raíz trae consigo esto, que a veces hemos identificado mal a la persona o no está la persona preparada para ese puesto y se falla. Entonces también ahí uno tiene que darse cuenta en este tema de la causa raíz, también poder identificar de dónde comienzan todos estos problemas que traen la persona
y que puede muchas veces generar un problema en los diversos puestos de trabajo mineros que tienen ustedes en su organización. Entonces yo creo que la primera fase es poder darnos cuenta que el seleccionar, en primer lugar, no lo hace el administrador. Para poder realizar una adecuada selección de personal, debe haber profesionales técnicos especializados en ese tema. No va a venir, por ejemplo, un administrador y seleccionar a todos estos mineros, posibles mineros. ¿Qué le va a seleccionar si no conoce técnicamente hablando? Para este tema, por eso se menciona que uno debe de ser especialista. Y en el caso de ustedes, muchas veces se terciariza esta función. Lo realizan las empresas consultoras, etcétera, pero también ahí van a ser toda la vida dependiente de alguien. Yo creo y estoy convencida de que cada área en su empresa minera debe de haber un área fuerte en recursos humanos que se encargue de realizar el proceso de selección de personal, técnicamente hablando. No dejarlo al administrador, ni al abogado, ni al relacionista industrial, porque ellos no tienen las variables, no conocen, técnicamente hablando, de estos temas. Y eso es importante que sean profesionales los que se encarguen de realizar la selección del personal. Hay dos enfoques dentro de lo que es selección de personal. Ya nosotros, como un poco siendo más específicos, los enfoques están relacionados a la parte de formación. Es un enfoque muy, digamos, muy técnico, formación y funciones. Y al otro enfoque, que lo voy a subrayar porque es el tema que realmente deberíamos nosotros de trabajar, competencias. En nuestro sistema de recursos humanos, en el área de selección de personal, muchas empresas trabajan simplemente por el tema de formación y funciones. Ahora estamos en una era de competencias. Nos permiten conocer quién es más competente de acuerdo a sus habilidades, a su conocimiento, a sus valores que posee en el puesto que le pedimos. Entonces, formación y funciones, esto me trae como resultado simplemente que es algo técnico. Es decir, la selección de personal que yo realice, para nosotros conocer un poco más, hay dos tipos. El primer punto, formación y funciones de la persona. Formación viene a ser el conocimiento, nuevamente, el aprendizaje. Funciones es la habilidad y destreza que lo ha tenido la persona. Pero competencias es más amplio. Me pide que también tenga conocimientos, que tenga motivación, autoestima, valores, rasgos de personalidad, habilidades más destrezas, actitudes, aptitudes. Competencias es más completo. La selección de personal ahora se exige y se sugiere que sea en base a competencias. Yo quiero, y se ha demostrado, yo realmente, es más, les puedo enviar información que, por ejemplo, anteriormente, hace unos 10 a 15 años atrás, uno evaluaba al personal, así venía el evaluado, y evaluaba más su coeficiente intelectual. Ustedes ya saben que el coeficiente intelectual se puede medir y tiene variables, fases. Lo ideal es que tenga un promedio normal, ni tan torpe, que ya viene a ser una persona que no entiende, un torpe o idiota, o un promedio normal o un genio. Tiene un grado esto del coeficiente intelectual. Y anteriormente, hace 10 a 15 años, se pedía que la persona que ingrese a una empresa sea el A1 de la universidad o el A1 del colegio. Es decir, que tenga diplomas, títulos, premios, como el mejor estudiante, ya sea en alguno de estos lugares. Pero, ¿qué pasó? Porque lo ideal es que, bueno, una persona que es intelectualmente buena te sea productivo, resulte, pero lastimosamente este señor era muy bueno intelectualmente hablando, pero no se llevaba. Miren,
vamos a ponerlo de otro color, no se llevaba bien, no podía a veces comunicarse o no podía trabajar en equipo. Le costaba trabajar en equipo, le costaba hablar a veces al público. Entonces, esto le bajaba, le restaba. Antes la prioridad en un proceso de selección de personal, cuando uno evaluaba, le dabas al coeficiente intelectual hasta un 90% de ponderación. Un poco más y llegaba a 100, es decir, que solamente ingresaban los que eran intelectualmente aptos. Pero te diste cuenta que pudo haber sido muy bueno intelectualmente, pero le faltaban otras cosas que uno necesita ahora. Que por eso teníamos problemas. Sin embargo, en la era del conocimiento nos dice que la persona no solamente es inteligencia. Para que sea la persona integrada, con él mismo, intrapersonal e interpersonal con otras personas, o sea, él bien consigo mismo y bien con el resto, tiene que tener otras habilidades y destrezas. Tiene que ser empático, tiene que trabajar en equipo, tiene que gestionar el cambio, ser proactivo, ser líder, saber comunicar. Por lo cual, ahora, en mi caso, yo no evalúo al personal que tenga, por ejemplo, este señor va a tener, ¿está bien? Este señor va a tener su coeficiente intelectual. Yo evalúo y le doy una ponderación hasta de 15%. Y el coeficiente emocional le doy hasta un 80%. Entonces, aquí le doy a la parte emocional una mayor ponderación. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que ahora, en esta era, ya no es apto una persona que simplemente es intelectualmente bueno. Ahora, es bueno y competente aquel señor que es bueno intelectualmente hablando, pero también es bueno emocionalmente hablando. Y es más bueno emocionalmente hablando que el resto. Por eso, actualmente la evaluación uno le da 15% al coeficiente intelectual y a la parte emocional, al coeficiente emocional, le das un 80%, un 85%. Ahora sí es. Este señor va a poder trabajar en equipo, ser empático, asertivo, proactivo, seguro. Eso significa ser competente. Las competencias evalúan esto. Cuando uno pide que el proceso de selección de personal sea en base a las competencias de una persona, se pide que se evalúe su inteligencia emocional, no su parte intelectual, porque su parte intelectual no es aplicable en un 100% en el empleo. Más en el día a día es trato emocional. Por ejemplo, si hoy día estás en una reunión de la charla de los 5 minutos antes de ingresar al área operativa, esa simple reunión es pura energía emocional, no es intelectual. No hay ahí una fórmula para sacar la estadística ni nada, es emocional. Tú hablas y le pides a los trabajadores que estén alertas, que revisen su zona de trabajo, que estén seguros, que se comuniquen, que estén concentrados. Eso es emocional y es energía, fluye energía. Por lo cual la inteligencia emocional fluye más que la parte intelectual. Por eso es que ahora se solicita que en la selección de competencias evalúes competencias de la persona. Sí es importante el conocimiento, pero no lo es todo. Porque anteriormente nos habíamos dado cuenta que Pepito era intelectualmente bueno, pero mal, y se llevaba con las demás personas. Y fallaba. Al cambio me interesa que Juanito, de repente Juanito es intelectualmente bueno, pero es mucho mejor emocionalmente hablando. Y eso es lo que uno necesita. Uno necesita líderes que se pongan en el lugar de la otra persona, que sean empáticos, que puedan liderar, que sepan trabajar en equipo. Sobre todo en la minería, si nosotros identificáramos nada más cuáles son los 3 grandes problemas que pasan en el tema minero, nos daremos cuenta en primer lugar que es la falta de comunicación. Por falta de comunicación hay problemas que te puede producir un accidente. La seguridad, que
que ver con la autoestima de la persona. Las competencias me piden que la persona tenga autoestima. Yo no puedo seleccionar a un trabajador minero que su autoestima, por ejemplo, operador. Aquí estamos seleccionando al operador. ¿Qué pasa si todos estos señores son los reclutados? Y yo tengo que seleccionar de estos reclutados al que yo identifico como el que se alinea al puesto de operador. Tengo que, dentro de su perfil, considerar la autoestima. Y eso es una variable que debe de ser tomada en cuenta. Por ejemplo, yo creo que ustedes en estos momentos van a tener la capacidad de poder solicitar información para ver si estas variables se miden. Autoestima. No puede haber un operador que tenga baja autoestima, porque eso significa que es una persona, en otras palabras, insegura. Puede en cualquier momento accidentarse. ¿Cuál es el otro gran problema? La falta de liderazgo. Y el liderazgo no lo aprendes intelectualmente hablando. Tú no obligas a que alguien sea líder. Tú no pones nota por el liderazgo. El liderazgo es algo que está dentro de nosotros y que se necesita que se desarrolle, que haya la herramienta para que pueda esto desarrollarse en las personas. Por eso es que ahora, actualmente, en mi caso, cuando uno evalúa personal, yo le doy mayor ponderación a la capacidad emocional que a la capacidad intelectual. Eso es lo más importante. Y ahí es donde la parte de formación y funciones queda de lado. Y yo me enfoco a trabajar las competencias. Otra variable que podemos nosotros colocar en el operador es que también tenga valores, por ejemplo. Y es algo que no se mide. ¿Pero por qué valores? Porque la empresa minera se preocupa mucho por la prevención, invierte muchísimo en seguridad. Y si tú quieres incorporar talento humano, los valores deben ser considerados una parte fundamental. Los valores permiten que la persona se quiera también, porque asume su vida como valor. Le importa su vida y la seguridad es un valor. Esas cosas también deben estar en el perfil. Otra variable que uno tiene que poder darse cuenta es la capacidad de motivación. Yo he tenido oportunidad de ver gente, no operadores, jefes de guardia, supervisores, cuando posteriormente ya están dentro de la empresa y he tenido la oportunidad de evaluarlos por A o B estudio que estábamos realizando. Y los supervisores tienen un nivel de motivación bajo y un nivel de liderazgo bajo, por ejemplo, lo que encontramos. Ellos en vez de liderar, gritan, mandan. O sea, tienen otra forma de expresar su liderazgo, que no es la mejor. Y aquí es el problema también, porque hemos seleccionado mal a la gente que está dirigiendo a personas. Hemos tenido la responsabilidad de seleccionar mal a trabajadores que en estos momentos ocupan un rol de supervisores y que están dirigiendo mal a los operadores. Por lo tanto, estos señores simplemente cumplen lo que ellos están ejerciendo. Por eso también aquí se pide que se trabaje con competencias. Todos los puestos en la organización tienen que ser evaluados por competencias. Entonces, ese es el enfoque ahora que nos exige